¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito al estar aquí? Seguramente que sí. Debes saber que no estamos aquí por accidente. Cada uno de nosotros tiene un propósito, un motivo divino que Dios nos confió que va más allá de lo que podemos imaginar. Imagina descubrir que todo lo que has vivido, todo lo que eres, tiene un significado profundo, diseñado especialmente para ti por Dios. No estamos aquí solo para sobrevivir, sino para cumplir un plan perfecto. Imagina vivir con total claridad, sabiendo que todo lo que haces tiene un significado más profundo, un impacto eterno. Si alguna vez te has sentido perdido o confundido sobre tu destino, este mensaje es para ti. Primero que nada, mis queridos amigos, debemos entender que el propósito que Dios tiene para nosotros es mucho más profundo de lo que a menudo imaginamos. No estamos aquí simplemente para seguir metas personales o simplemente seguir el ritmo del mundo, sino para vivir una vida que refleje su amor y justicia en todo lo que hacemos, ya que todo lo que poseemos es de Dios y lo obtenemos de vivir alineado con su buena voluntad y de hacer el bien en el mundo. Desde el principio, Dios nos creó con un llamado especial: ser instrumentos de su voluntad en la tierra, ser luz en medio de la oscuridad y actuar como embajadores de su reino. En Jeremías 29:11, Dios nos dice claramente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo revela que el plan de Dios no es improvisado ni incierto. Desde el momento en que fuimos creados, Él trazó un camino para nuestras vidas, lleno de esperanza, propósito y dirección. Vivir en ese propósito nos lleva a experimentar la verdadera plenitud. Dios nos llama a vivir vidas significativas. Esto no significa necesariamente alcanzar logros terrenales, sino hacer una diferencia real en el mundo a través de nuestras acciones, palabras y decisiones. En Efesios 2:10, Pablo escribe: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto muestra que nuestro propósito no se basa únicamente en lo que deseamos o soñamos, sino en las obras y misiones que Dios ya ha preparado para que cumplamos. Él nos ha diseñado para hacer el bien, para marcar una diferencia, y todo lo que necesitamos hacer es alinearnos con ese plan. Ser un instrumento del amor y la justicia de Dios significa actuar con compasión, integridad y humildad en todas nuestras relaciones más cercanas o con personas que se cruzan en nuestro camino. Jesús nos dio el mandamiento más importante en Mateo 22:37-39, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el corazón del propósito que Dios tiene para nosotros: amar a Dios profundamente y reflejar ese amor hacia los demás. Esto significa ser una fuente de luz en nuestro entorno, mostrando misericordia, bondad y empatía a quienes lo necesitan. Alinearnos con la voluntad de Dios significa vivir en plena conciencia de nuestras acciones, pensamientos y hábitos que no están en armonía con el propósito divino que Él tiene para nosotros. Muchas veces, las luchas internas que experimentamos surgen de malas decisiones o prácticas que sabemos en lo profundo de nosotros mismos que no están bien. Esa voz interior que nos recuerda lo que debemos cambiar es la voz de Dios guiándonos a una vida de mayor plenitud y propósito. Con mayor claridad esa voz se hace más evidente y fuerte mientras más alejados estamos de su voluntad. Dios nos llama a ser conscientes de nuestros malos hábitos y a cambiar todo aquello que nos impide vivir conforme a su voluntad. Esto puede manifestarse de muchas formas, desde la insatisfacción con nuestro cuerpo hasta los vicios que nos dominan, las actitudes negativas que nos alejan de las personas y de nuestra propia paz interior. Cada hábito que nos causa dolor
Es una señal de que algo no está alineado con la voluntad de Dios, y es allí donde debemos detenernos, reflexionar y escuchar la voz de Dios que nos dice que algo no está bien. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica un proceso constante de autoexamen, donde reconocemos los pensamientos y comportamientos que nos alejan del propósito divino. Al dejar atrás todo aquello que nos lastima o que está fuera de los principios que Dios nos ha dado, comenzamos a vivir con mayor libertad y claridad. Escuchar la voz de Dios, que muchas veces es la voz de nuestra conciencia, es un acto de valentía. Nos invita a enfrentar nuestras áreas oscuras, aquellas que preferimos ignorar porque sabemos que requieren un cambio profundo. Pero es precisamente en ese proceso de autocorrección y transformación donde experimentamos el crecimiento espiritual. Cada vez que decidimos hacer lo correcto, aunque sea difícil, nos acercamos más a la paz y a la plenitud que Dios quiere para nosotros. El cambio más poderoso ocurre cuando dejamos de operar desde el miedo. El miedo nos paraliza y nos mantiene atrapados en patrones de pensamiento negativo, como el rencor, la falta de perdón o la autocrítica destructiva. Cuando decidimos solucionar estos problemas, como perdonar a alguien que nos ha herido o enfrentar nuestras inseguridades, comenzamos a vivir desde un lugar de paz interior. Al hacer esto, nos alineamos con la voluntad de Dios y comenzamos a experimentar la claridad y la sabiduría que provienen de Él. En Proverbios 2:6 se nos dice: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». Esta sabiduría no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una sabiduría divina que nos guía en cada aspecto de nuestra vida. Al alinearnos con su voluntad, nos convertimos en instrumentos de edificación en el mundo, compartiendo esa sabiduría con quienes nos rodean y ayudando a otros a encontrar el camino de Dios. Un maestro en el camino espiritual es alguien que ha superado sus pruebas internas, ha dejado atrás los hábitos y pensamientos que lo alejaban de Dios, y ha alcanzado un estado de paz y claridad interior. Estos maestros no necesariamente son figuras visibles, sino personas comunes que, al vivir conforme a la voluntad de Dios, irradian sabiduría y paz a su entorno. Se convierten en una fuente de guía para otros creyentes que aún están en el inicio de su camino espiritual, buscando respuestas y dirección. En Mateo 5:14, Jesús nos recuerda que somos la luz del mundo. Ser una luz significa vivir de manera que nuestra vida inspire a otros a seguir el camino de la justicia, la verdad y el amor. Un maestro en la fe es alguien que, habiendo superado sus luchas internas, ayuda a otros a caminar en la luz de Dios, mostrando que es posible vivir alineado con su voluntad y disfrutar de una vida plena y abundante. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, nos liberamos de las cadenas del egoísmo, del miedo y del dolor, y comenzamos a vivir una vida de paz y satisfacción interior. No solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean, edificando un mundo más lleno de amor, justicia y compasión. La verdadera transformación comienza dentro de nosotros, cuando decidimos escuchar la voz de Dios, transformar nuestras mentes y corazones y vivir conforme a su propósito. Seguramente te estarás preguntando, si nuestro propósito es hacer el bien y edificar la voluntad de Dios, ¿por qué existen personas que eligen hacer el mal? Para esto, debemos entender, mis queridos amigos, que desde el principio Dios nos dio la libertad de elegir. El libre albedrío es un regalo divino, pero también trae consigo la posibilidad de que el ser humano elija alejarse de la luz y de las enseñanzas de Dios. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia».
Este pasaje deja claro que cada persona tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal, entre seguir el camino de Dios o alejarse de él. La libertad de elección es parte de nuestro diseño divino, pero con ella también viene la responsabilidad de tomar decisiones que nos acerquen a su propósito. Sin embargo, el mal no solo existe por el libre albedrío que Dios nos permitió, sino que desde la creación de la tierra, el mundo fue creado en dualidad, como el día y la noche, la luz y la oscuridad, y de la misma manera, el bien y el mal. Esta dualidad entre el bien y el mal nos permite apreciar la grandeza de Dios y su justicia. Si no existiera la oscuridad, no podríamos ver claramente la luz. El mal resalta la necesidad de lo bueno y lo divino, y nos llama a valorar aún más las acciones correctas, el amor y la bondad que provienen de Dios. En Proverbios 4:18 a 19 se nos dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan». Este pasaje nos recuerda que, aunque el mal existe y muchos eligen caminar en él, el camino de la justicia es como una luz creciente que nunca se apaga. El mal, por más oscuro que sea, no es más fuerte que el bien. Aunque hay personas que eligen actuar de manera maligna, esas acciones no anulan la bondad y el poder redentor de Dios. Dios permite que exista el mal, no porque lo apruebe, sino porque a través de las pruebas y las luchas, su gloria se revela aún más. Es en los momentos de mayor oscuridad que la luz brilla con más intensidad, y el amor de Dios se muestra como el faro que guía a los corazones perdidos. En Romanos 12:21, Pablo nos exhorta: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Este versículo es un llamado directo para que los creyentes sean portadores de la luz y la bondad, incluso cuando el mal esté presente a su alrededor. El mal, de alguna manera, pone a prueba el corazón de los creyentes. Nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe y a seguir el ejemplo de Jesús, quien, a pesar de enfrentarse al odio y a la injusticia, nunca dejó de actuar con amor y misericordia. En Mateo 5:44, Jesús nos dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este mandato nos muestra que, como seguidores de Cristo, no estamos llamados a responder al mal con maldad, sino a ser instrumentos de esperanza y redención en un mundo que lo necesita desesperadamente. El mal existe para que el bien resplandezca aún más. Dios no solo nos llama a resistir el mal, sino a vencerlo con acciones de amor, perdón y justicia. Cada vez que elegimos el bien, no solo estamos honrando a Dios, sino que también estamos iluminando a otros con el ejemplo de lo que significa vivir bajo su voluntad. En Juan 1:5 se nos recuerda que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto nos asegura que, aunque el mal esté presente, la luz de Dios siempre será más fuerte, y aquellos que caminan en la verdad y en el amor serán un reflejo de su gloria. La dualidad entre el bien y el mal nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en este mundo. ¿Cómo podemos ser un ejemplo de bondad y justicia en un mundo lleno de oscuridad? Nuestra misión como creyentes es traer esperanza a esos corazones que están atrapados en el mal, ser un reflejo del poder transformador de Dios y mostrar, a través de nuestras acciones, que el bien siempre triunfa sobre el mal. En Efesios 5:8, Pablo nos dice: «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». Esto nos recuerda que, aunque el mal existe, nosotros hemos sido llamados a caminar en la luz y a guiar a otros a ese mismo camino. Cuando decidimos vivir en congruencia con la palabra de Dios y aceptamos nuestro camino, nos convertimos en maestros. Los maestros, aquellos que han sido ungidos por el Espíritu Santo, son personas
que han alcanzado una conexión profunda y constante con la voluntad de Dios. No se trata de haber acumulado un conocimiento extenso, sino de haber permitido que la voz de Dios guíe cada aspecto de su vida, transformando su ser y su actuar de acuerdo con los principios divinos. Son ejemplos vivientes de lo que significa caminar en luz, en verdad, y en completa obediencia a lo que Dios ha dispuesto. El ser un maestro no depende de la edad. Puedes llegar a serlo a los 30 años o permanecer un aprendiz hasta los 60. Todo radica en el nivel de conciencia y apertura espiritual de cada individuo. Aquellos que han llegado a un estado de alineación con Dios comprenden que la esencia de su propósito en este mundo no es solo su propio crecimiento, sino ser un faro para los demás. Como lo enseña la Escritura en Proverbios 3, 5 a 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo revela la verdadera sabiduría que poseen los maestros, una confianza total en Dios y no en su propia sabiduría. El libre albedrío nos permite elegir nuestro camino en la vida. Dios nos ha dado esa libertad, pero muchos eligen alejarse de la luz, lo que les impide alcanzar el propósito divino para sus vidas. Los maestros son aquellos que, conscientes de esa libertad, han decidido voluntariamente rendirse a la voluntad de Dios y seguir su plan. La rendición es clave, dejar atrás los deseos egoístas, los apegos terrenales y vivir conforme al propósito que Dios ha trazado. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los maestros son aquellos que han logrado esta transformación de mente y espíritu. El aprendizaje es un proceso continuo. El aprendiz, por su parte, está en constante búsqueda. Es alguien que tal vez aún no ha alcanzado ese estado de plena conexión con Dios, pero tiene el deseo de llegar allí. Y en esa búsqueda es natural que se acerquen a los maestros, buscando orientación, tal como los discípulos buscaban a Jesús para recibir su sabiduría. Este proceso de aprendizaje implica dejar atrás el ego, las viejas costumbres y los hábitos dañinos que nos impiden avanzar espiritualmente. La Biblia nos muestra ejemplos claros de aprendices que se convirtieron en maestros a través de su entrega y fe en Dios. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, comenzó su camino como un aprendiz lleno de dudas, impulsos y errores. Sin embargo, su constante búsqueda de verdad y su rendición total al llamado de Jesús lo llevaron a convertirse en uno de los pilares de la Iglesia. Su transformación muestra que cualquier persona puede pasar de ser un aprendiz a un maestro si está dispuesto a someterse al proceso de transformación divina. En el 1 Pedro 5:6, Pedro nos recuerda: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El verdadero propósito de los maestros es reflejar el carácter de Cristo. Ser un maestro no es un título, sino una responsabilidad de modelar con nuestras vidas lo que significa caminar en fe, amor y justicia. Los maestros no solo predican con palabras, sino que predican con sus acciones, con su manera de interactuar con los demás, con su compasión y generosidad. Jesús es el Maestro Supremo, el modelo perfecto de cómo debe ser nuestra vida. Él, aunque era divino, se humilló a sí mismo, vivió como siervo y mostró el camino de la luz. Como dice en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El mal en el mundo existe, pero los maestros no se enfocan en la oscuridad, sino que brillan con la luz de Cristo, atrayendo a aquellos que buscan esperanza y dirección. Así como Jesús vino a sanar a los enfermos y no a los sanos, los maestros están llamados a ser instrumentos de curación y restauración en un mundo que está lleno de caos y desesperanza.
El mundo necesita la luz que los maestros irradian, y esa luz proviene de su conexión profunda y continua con Dios. En conclusión, el propósito de nuestra vida es convertirnos en instrumentos de Dios, en maestros que caminan en su voluntad, guiando a otros hacia la verdad. No importa la edad ni el tiempo que nos tome, lo que importa es estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a alinear nuestra vida con su propósito y a servir como ejemplo vivo de su amor. Los maestros son aquellos que han superado las pruebas, han dejado atrás las ataduras del ego y se han convertido en vasijas llenas del Espíritu Santo, listas para derramar la sabiduría de Dios en un mundo necesitado de luz y esperanza. Al final, nuestra misión es clara: confiar en Dios, alinearnos con su voluntad, edificar el bien y compartir la sabiduría divina con el mundo. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti. No importa cuán lejos te sientas, Él siempre está listo para guiarte de vuelta a su camino. Que podamos ser un reflejo del amor y la gracia de Dios en este mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha inspirado este mensaje, no dudes en compartirlo con otros y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dale un buen like a este video. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.